miren esta ternurita, re carnosa. Vamos a hacer esta orejita, ¿sí? Yo ya le hice una, ahora vamos por la otra. Y es así. Vamos a dejar una hebra larga porque yo las dos hebras, el inicio y el final, las escondo por dentro del cuerpito. No hago nudito acá. Entonces, dejo una hebra larga para poder esconderla por el cuerpito. Hago un anillito mágico y mi primer cadenita aquí. Vamos a tejer así. 1, 2 puntos bajos, una media vareta y 2 puntos bajos. Ahí y ahí. Hago el nudito aquí, corto de nuevo un poquito largo la hebra, tiro, cierro este punto con un nudito y ajusto el anillito. Miren, ahí. Entonces, ahí tenemos la otra orejita. Vamos a enhebrar primero, bueno, cualquiera de las dos y vamos a empezar a unir. Pero sí vamos a enhebrar las dos hebras y las vamos a llevar por dentro, ¿sí? Una nos va a servir para coser la orejita, ahí iría. Fíjense de ponerlas alineadas. Si quieren le ponen un alfilercito y las cosemos. Yo voy a buscar mi aguja y le damos unas puntaditas. Luego enhebramos la otra hebra y también la escondemos por dentro. Esto es muy simple. Fíjense de ponerlas alineadas, que las dos estén a esta misma altura, y si miramos de arriba, que las dos estén parejitas, alineadas también. Bueno, yo me voy a quedar cosiendo porque esto es muy simple, pero recuerden, con una coso y la otra la llevamos por dentro y escondemos la hebra. Le voy a hacer el chupete porque quiero después centrarle bien la naricita. Pero bueno, eso es indistinto. Ustedes si quieren después lo hacen como les parece. Si quieren hacer luego la nariz, hacen la nariz. Vamos a hacer un arito mágico y aquí tengo mi primer cadenita. Voy a tejerle 10 puntos bajos. Bueno, acá tengo los 10 puntitos, ajusto el anillo bien apretadito, ahí, y voy a cerrar esta hilera con un punto corrido, ahí. ¿Qué les quiero contar? Ustedes, depende el material con que lo vayan a tejer, por ahí hacen todo con el mismo hilo, si lo van a tejer con hilo, o si le quieren combinar con algún otro material para hacer el chupete, se lo van a medir. Yo hice el arito y se lo mido, pero todavía me falta. Yo a este anillito, a este arito que he hecho, con los 10 puntos, le fui tejiendo punto por punto con un punto corrido, miren. Como hacemos las cadenitas, es como, pero bien flojito, no lo voy a apretar. Lo tejo y estiro un poquito, hasta dar toda la vuelta. Entonces nos va a quedar con una especie de bordecito y queda como más gordito. Y me gusta más, queda más gracioso, es un muñequito. Recuerden que hay que ponerle estos detalles que queden bonitos. Este sería el último. Ahí voy a cortar. Ahí. Este sería el último. Y miren cómo queda, ¿ven? Que queda bien gordito. Entonces, paso mi aguja de atrás hacia arriba. Voy a acomodar, achicarlo un poquito más. Engancho ese arito y me lo voy a llevar hacia abajo para que quede con una mejor terminación. Ahí. Una vez que lo tengo aquí atrás, entonces sí, ahora le hago un nudito. Ahí ajusta. Bueno, estas dos hebras las puedo atar entre sí y cortar. Le hago un doble nudo. Lo corto al ras y porque después lo voy a coser con con un hilo y aguja común. Aunque si ustedes quieren y lo prefieren, lo pueden pegar. Bueno, acá yo ya terminé este disquito y ahora le voy a hacer lo que sería la manijita del chupete. ¿Ven? Miren qué bonito que queda. Yo después lo coso con hilo aguja común, un hilo blanco y aguja de coser. Si ustedes quieren lo pueden pegar. Y si no, con el mismo material también lo pueden coser. A mí me gusta coser con el hilo común de coser. Eso es indistinto. Ustedes se van a fijar cómo lo hacen. Bueno, para la manijita. Voy a hacer una cadenita de 7 puntos. Acá yo combino colores. Este celestito se lo voy a combinar con rojo. Y hago 1, 2,
tengo 7 cadenitas y cierro en arito. La voy a cerrar con un punto corrido. Ahí. Ahora, dejo esta colita para este lado. Voy a tejer puntos bajos aquí adentro y medios puntos. Miren, voy a tejer 1, 2. Esto también depende del material que ustedes tengan. Le hacen más o menos puntos. Y 3. Y ahora voy a tejer 3 medios puntos. Si el material es más finito, bueno, le pueden agregar más puntos. Si el material es el mismo, bueno, tejen la misma cantidad. Hice 3 medios puntos y ahora vuelvo a bajar con 3 puntos bajos. Ahí. Entonces me queda una manijita, ven, acá más gordita y a los laterales más angostita. Hago aquí un nudito, dejo esta hebra ahí un pelín más larga, ajusto y estas dos colitas las voy a pasar para este lado. Las puedo enhebrar con una aguja, las voy a enhebrar en mi aguja lanera. Miren, enhebré una y la voy a pasar no por el centro, a mí me gustó pasarlo para un costadito. Ahí. Lo mismo hago con el otro lado. Bueno, una vez que pasé las dos hebritas, hago lo mismo. Le hago 2 nuditos que quede firme. Ahí. Ahí. Y lo cortamos al ras. Luego ustedes deciden si lo quieren pegar o si lo quieren coser. Ahí. Miren qué monada. Bueno, yo ahora me voy a poner a coser. Es bien grande, bien gracioso. ¿Ven? Queda muy, muy bonito. Y luego de poner el chupete, aquí voy a medir dónde hacer la naricita. Pero primero voy a coser el chupetito. Me quedo cosiendo y ya les muestro. Bueno, acá está el chupetito y les quiero contar algo. Miren, esta naricita es uno de los gusanitos que se hacen cuando bordamos. Pero yo lo hice con una sola hebra de este hilo que estoy tejiendo. Si ustedes, que sería este es el mismo solo que en otro color. Si ustedes están tejiendo con otro material, entonces simplemente le dan la naricita que hacemos normalmente con 2 o 3 puntadas y ya está, para un muñequito. Que ahora después se las voy a hacer acá en la nuca para que vean cómo se hace. Pero en realidad me gustó mucho hacerle esta naricita que es con un gusanito. Y aquí tengo una aguja un poquito más fina porque es esta hebra, ¿ven? Finita, no la estoy utilizando doble. Entonces me permite hacerle esta nariz. Pero igual no se preocupen que yo ahora les voy a mostrar cómo hacer la otra con 2 puntaditas para el que no sabe nada de nada. Entonces, paso la aguja, dejo esta hebra aquí para luego esconderla, porque si ustedes siguieron yo no hice nudos para que no se note. Bueno, con la nariz hacemos lo mismo, dejo una hebra larga. Vuelvo a pasar la aguja en el mismo lugar, pero fíjense de no enganchar este hilo. Ahí. Ahora, esta hebra la vamos a envolver sobre la aguja. Es el punto, ese gusanito que se utiliza para los bordados. Bueno, y lo hemos hecho en otras oportunidades. Acá tengo 2, 3, lo vamos a enroscar entre 10, 12 veces, 13, 14. Ustedes van a ver y van a ir probando. Yo lo hice en 12 vueltitas. Aquí tengo 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sin apretar demasiado. Y entonces vamos a sostener con los dedos y vamos a pasar la aguja. Ahí. La vamos a pasar por todas estas vueltitas. Quizás cueste un poquito, pero pasa. Cuando empieza a aflojarse el hilo, porque esta aguja es bastante grandecita. La aguja lanera que usamos siempre para coser no sirve porque tiene la parte gordita del ojo. Entonces esa no, tienen que buscar una aguja más finita. Y ahí voy ajustando, miren. Miren qué bonita le queda esta naricita. Ahí vamos ajustando todos esos rulitos que hicimos. Y ahora vuelvo a pasar la aguja. Ahí. Y reacomodo esa naricita. Es muy pequeñita, pero cuando después le damos un poquito de color, resalta. Y la verdad que me encanta.
Entonces, ¿qué vuelvo a hacer ahora? Llevarme esas hebras por dentro. Ahí. Me encanta cómo le queda esta naricita. Vamos a esconder estas hebras. Las vamos llevando a esta y a la otra. Yo aquí ya termino. Enhebro y escondo esta. Y ya les muestro cómo hacer la otra naricita en otra parte del cuerpo. Así, para el que no sabe, va a aprender a hacer la otra naricita también. Bueno, esta nariz queda súper graciosa, pero les voy a mostrar en la nuquita, más o menos, como para que tengan, los que no tienen idea de cómo hacer una naricita, por ahí nunca hicieron. Entonces, también vamos a tomar más o menos la misma distancia. Aquí ya tengo doble, como si estuviésemos tejiendo con un hilo más grueso, si ustedes decidieron tejerlo con un hilo más grueso. Si están tejiendo con un hilo así de finito, bueno, también lo pueden enhebrar simple y le dan más vueltas, nada más. Entonces, sí tiene que estar bien parejo. Obviamente dejamos también la hebra aquí para luego esconder. Y sobre el mismo punto vamos a ir tejiendo vueltitas, así tan simple como esto. Sí, vamos a tener en cuenta de que quede parejo el hilo. ¿Ven? Al final ahí tienen que estar los dos parejitos. Si no es así, bueno, tiramos de uno y de otro hasta ver que quede parejito. ¿Ven? Entonces, cuanto más vueltitas le damos, más repincadita queda como más levantadita, queda bonita. Entonces, con unas 4 o 5 vueltitas, ustedes van a ir viendo. Miren qué bonita que va quedando, ¿ven? Yo por ahí le daría una más. Le estamos haciendo una nariz en la nuca, pero bueno, va. Para mostrarles sirve. Miren qué bonito que queda. Y luego lo único que nos quedaría sería llevarnos la hebra y volver a esconderlas. ¿Ven? Miren, si esto fuera al frente de la carita, le quedaría muy bonita una naricita. Si ustedes le quieren más levantada, le dan un par de vueltitas más. Y si no, es simplemente esconder luego estas hebras por dentro del cuerpito y ya tenemos una nariz. Ahora me voy a encargar de sacársela a esta nariz, pobrecita. Al bebé le estamos haciendo de todo. Pero bueno, básicamente esto es el cuerpito. Si ustedes, como les decía hoy, le quieren hacer orejitas, hacen un conejo. Le quieren hacer orejitas más grandes y una trompita, hacen mono, oso. Bueno, esto da para mucho, pero este bebé está realmente precioso. Y ahora llega la hora de vestirlo. Lo vamos a vestir. Miren qué bonito que queda. Ahora le vamos a hacer el enterito. El enterito se lo voy a hacer de la misma forma, solo que con colores un poco más neutros, más para varoncito. Vamos a hacer 24 cadenitas y no lo vamos a cerrar en redondo, más que el cuello, el escote del saquito es redondo, pero tiene dos botoncitos, miren, ¿ven? Entonces queda abierto. Vamos a comenzar por el cuello, como las ropitas de bebé. Bueno, es toda una ternura esto. Vamos a empezar con 24 cadenas. Tengo mis 24 cadenas, pero ¿qué les voy a contar? También va a depender del material que ustedes lo estén tejiendo. Yo estoy tejiendo con estas dos hebras hiper finitas y con 24 cadenas para el escote de mi muñequito está perfecto. Ustedes tejan las 24 cadenitas y se fijan de que dé toda la vuelta y llegue para abrochar, más allá de que le podamos hacer un bordecito o no al costado. Ya con esta medida es suficiente porque es para el cuellito y luego comienza a bajar. Pero ustedes fíjense, porque si lo van a tejer con una lanita más gruesa, quizás 24 cadenas es mucho, pueden tejer menos. Y si es más finito el material, quizás requieran de algún par más de cadenitas. Esto ustedes lo pueden ir midiendo. Yo les doy la medida con el material que estoy tejiendo, ¿sí? Bueno, ahora voy a levantar con una cadenita y tejo sobre estas 24 cadenas 24 media vareta o medio punto. Voy tejiendo 24 medios puntitos y ya después les cuento. Ya di vuelta mi tejido, hice mis 24 medias varetas, ahora vuelvo a levantar con una cadenita y voy a tejer una media vareta y un aumento, una y dos, una al lado y un aumento en el que sigue.
así toda la hilera. Así vamos haciendo o formando este círculo para que envuelva todo el pechito del bebé, como cuando hacemos, bueno, yo digo como cuando hacemos la ropita o los saquitos de bebé, pero para el que no sabe, les explico, estamos dando este aumento, entonces empieza a formarse un círculo que va a quedar abierto porque en la parte de atrás le ponemos los botoncitos. Bueno, me quedo haciendo este trabajo que es muy fácil, toda esta hilera. Nos va a quedar algo así y ahora vamos a tejer otra hilera más de medio punto y vamos a tejer así. Voy a tejer 2 medias varetas y un aumento. 2 medias varetas y un aumento. Así toda la hilera. Bueno, miren, acá con este aumento último a mí me dio 46 puntos. Entonces, yo separé 6 puntitos para cada mitad de la espalda, 11 puntitos desde un marcador a otro para la manga, 12 puntitos para la delantera y 11 para la otra manguita. Ahora voy a volver todo con media vareta y vamos a completar esta manga con cadenitas para luego seguir tejiendo la parte baja. Entonces, yo ya separé, yo sé que entre marcador y marcador es de mi manga. Entonces vamos a hacer así. Voy a tejer una cadenita, tejemos medias varetas. Entonces tejo medias varetas que serían para la espalda. Tejo 6. Aquí tengo 3, 4, 5 y 6. Esto pertenece a la espaldita. Ahora voy a unir la espalda con la delantera con una cadena. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me vengo hasta aquí. Comienzo a tejer en la delantera con medias varetas. Entonces, lo de la manga no lo toco. Si ustedes ven ahí, eso ya pertenece a lo que sería la manguita. Hago mi primer media vareta. Y si recuerdan, para la delantera les dije que eran 12 medias varetas. Entonces tejí ahí 2. Tengo 10, 11 y 12. Entonces ya tejí lo que pertenece a la delantera. Vuelvo a tejer 6 cadenas, 4, 5, 6 y nuevamente comienzo en la parte de la espalda. Comienzo aquí con 6 medias varetas. Acá tejo la primera y así hasta tener mis 6 medias varetas. Hago una cadenita y giro. Voy a tirar un poquito porque les voy a mostrar. Ahora ya puedo retirar mis marcadores. Entonces miren qué cosa bonita, qué ternura. Estas cadenitas son la base para continuar tejiendo la parte baja del enterito. ¿Ven? Y aquí está la espaldita que ya la separamos. Ahora bueno, es cuestión de jugar y querer decorar si queremos poner más colores. Yo voy a completar toda esta hilera medio punto. Pero si ustedes quieren cambiar de color, lo pueden hacer. Yo voy a continuar con este color y ya después sí cambio porque empieza el punto de fantasía. Que yo les hice una serie de abanicos, pero obviamente ustedes van a elegir si quieren cambiar y hacer otro punto. A mí me parece muy tierno ese puntito, así que lo voy a seguir haciendo. Bueno, acá tenemos las cadenas. Yo voy a empezar a tejer las 6 medias varetas. Miren, aquí tenemos 3, ahí a ver si se ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por cada cadena tejo una media vareta. Y así termino de completar lo que sería la parte del canesú de este enterito. Y así como hago en esta cadenita, hago también en la otra. ¿Bien? Pertenece a la parte de la sisa. Entonces, aquí completé las 6 medias varetas y continúo con las 12 de frente.
Así toda la hilera hasta llegar al otro extremo y luego sí cambio de color y también voy a cambiar de punto. Bueno, me voy a quedar tejiendo porque esto ya se los expliqué y es muy simple. Bueno, acá vamos a hacer así. Yo voy a comenzar con este color, levanto 3 cadenitas porque ahora voy a tejer con vareta. Y le voy a tejer 2 varetitas de orillo, de este lado y del otro lado. Y miren cómo vamos a hacer. Acá separé el espacio de mi primer abanico, entonces vamos a saltar 2 puntos de base y vamos a tejer estos pequeños abanicos que son de 2 varetas, una cadenita y 2 varetas. Así va a ser toda la hilera. Salto 2 puntos, en el tercero vuelvo a repetir este abanico. Y cuando llego a la otra orilla, recuerden que tenemos que hacer otros 2 puntitos como este para luego poner el botoncito. ¿Sí? Si ustedes lo desean, obviamente. Si ustedes quieren cambiar y hacer otro tipo de puntito decorativo, va también. Quieren hacer todo vareta, lo pueden hacer. Quieren seguir tejiendo con medias varetas, también. Eso es a gusto. A mí me encanta este punto. Como es una ropita de bebé, me gustó mucho cómo queda. Así que bueno, me quedo tejiendo esta hilera y ya les muestro cómo seguimos. Les tiene que quedar algo así. Bueno, ¿qué hice yo? Yo se los pruebo. ¿Ven? Si ustedes ven, acá le falta un poquito más. Así que yo voy a tejer una hilera más y luego, cuando teja la próxima hilera, ya lo voy a unir acá. Así el pantaloncito le queda cerrado y solo nos va a quedar una abertura para poder ponérselo. Pero me quedo haciendo una hilera más y ya les cuento cómo le agregamos un abanico más en este espacio de las 2 varetas de cada lado. Yo me quedo tejiendo solo una hilera más y ya les muestro. Bueno, miren, les tiene que quedar algo así. ¡Qué ternura! Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Aquí estoy, terminé con mi hilera, la voy a unir con esta. Con un punto corrido voy a unir estos dos, ahí. Entonces, al unirlo, ven, me va a quedar esta abertura para poner esta ropita en el muñeco. Entonces, acá en el espacio de estas 4 varetas levanto 3 cadenitas y voy a hacer el abanico, pero lo giro. ¿Por qué lo giro? Porque quiero que los abanicos ahora me queden del lado derecho. ¿Ven? Esta es la parte derecha del pantaloncito. Entonces lo giro y aquí mismo voy a tejer un nuevo abanico ocupando el espacio de esas 4 varetas que teníamos de orillo. Entonces, ven, acá me queda la abertura para meter el muñequito porque entra por aquí y terminamos de tejer esta trama tan bonita en forma de abanicos. Yo voy a hacer una hilera más y ya se lo vuelvo a probar. Si me gusta cómo le queda, porque como les explicaba antes, depende del material con que lo vayan a tejer, les puede quedar más grande o más pequeño. Entonces, si no utilizan el mismo material que tengo aquí, que es de este grosor, estas lanitas, quizás cambien las medidas que tengan ustedes. Entonces es muy simple, puede ser una hilera más o una hilera menos. Yo me quedo haciendo toda esta vuelta de abanicos y ya se lo pruebo a ver si le separo ya para las piernitas y cerrar la parte baja del pantaloncito, ¿sí? Porque hasta ahora parece una chaquetita o un vestidito, pero es un enterito en pantalón. Así que esto es muy simple, miren, me voy a quedar tejiendo toda la vuelta hasta cerrar aquí y luego veo cómo separo para las piernitas. Bueno, acá llegué al final, cierro este abanico y me corro hasta el centro del próximo para comenzar una hilera más. Voy a tejer una hilera más porque veo que me falta otra hilera en circular ya y después sí, ya se lo pruebo y le separo la parte de las piernitas. Me quedo tejiendo.
Bueno, acá se lo probé y evidentemente me está faltando una hilera más para cerrar aquí abajo el pantaloncito. Pero de paso les muestro que si le quieren hacer un vestidito, tranquilamente lo hacen así abierto y también queda vestidito y hacen una nena. Pero bueno, yo le voy a dar una hilera más porque creí que con 4 me alcanzaba. No, entonces le doy una hilera más y luego sí yo lo cerré aquí con varetas, ¿sí? Entonces me quedo tejiendo esto que es muy simple. Miren qué cosa más tierna, una belleza. Y ya después sí lo cerramos. Así lo terminamos con 1, 2, 3, 4, 5 hileras de abanicos. Para el tamaño de mi muñequito está perfecto. Si a ustedes les hace falta, ya saben, agregan una más o menos. Ahora, yo separé 7 puntos aquí con marcadores, 7 puntos centrales, que de este lado voy a tejer 7 varetas, 2 hileras de 7 varetas, que es lo que nos va a servir para cerrar la entrepierna de este pantaloncito y separar el espacio para las piernitas aquí. Entonces tejo 1, 2, 3, aquí en el centro otra 4, 5, 6 y esta que marqué, que ya la saco, y 7. Una cadenita giro, levanto para completar esta vareta y repito estas 7 varetas. Y ya después les cuento cómo lo terminamos. Acá terminé con mis 2 hileras. Voy a dejar una hebra un poquito larga porque esta misma hebra la voy a utilizar para coser aquí. ¿Ven donde dejé los marcadores? Vamos a enhebrar con una aguja lanera y cosemos para cerrar este pantaloncito, ¿sí? Yo me voy a quedar enhebrando mi aguja y simplemente una costura con puntos simples y ya está. No tiene ninguna ciencia esto. Me quedo haciendo este trabajito que es muy fácil. Bueno, acá adelanté, pero acá simplemente cosimos. Luego, para hacerle el puñito de la piernita, vamos a tejer 20 puntitos. En mi caso me dan 20 puntitos. La primera hilera, 20 puntos bajos. Y la segunda hilera vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución. 3 puntos bajos, una disminución, todo alrededor. Solamente son 2 hileras. ¿Ven? Para que se vaya cerrando. La primera tiene 20. Y la segunda, cada 3 puntos bajos hacemos una disminución. Esto es muy simple, por eso solo se los explico, pero es ir tomando vareta por vareta aquí. Tejo la primera, la segunda. No voy a tejer donde están las cadenitas, simplemente tejemos, aquí está la vareta, tejo 1. Entonces vamos ajustando un poco a medida que vamos tejiendo. Acá está la otra vareta, tejo 1 y directamente salto a las varetas de los abanicos. Eso es lo que voy a tejer. No tejo donde están las cadenitas. Entonces ahí ya vamos disminuyendo directamente. Bueno, tejiendo así me voy a encontrar con 20 puntos y luego en la segunda hilera sí tejemos 3 puntos y una disminución. Yo me voy a quedar tejiendo porque es muy simple este trabajo. Listo esta preciosura. Acá hicimos lo mismo, 20 puntos y luego 3 puntos bajos, una disminución, toda la hilera. Listo. Solo me falta colocarle 2 botoncitos, uno acá y uno acá, y ya se lo probamos y empezamos a hacer el zapatito. Miren esta ternurita, por favor. Bueno, ahora vamos a hacer el zapatito. Y es así. Hacemos 4 cadenitas. Es súper fácil. Qué manera de hacer escarpines en mi vida, pero esto es re miniatura. 2, 3, 4. A estas le vamos a levantar una cadenita más y en esta cadenita del extremo vamos a tejer 3 puntitos bajos.
este va a ser nuestro aumento, porque comenzamos por la suela. Bueno, aquí tengo 3. Nos vamos al lado y tejemos un punto bajo, diminuto, y al lado otro punto bajo. Llegamos a este extremo, bueno, en este extremo volvemos a tejer 3 puntos bajos. Tejo 1, 2 y 3. Y ahora regresamos, tejemos estos 2 del medio, 1 y 2. Y cierro esta hilera, acá buscando el primer punto bajo que anda por aquí, bien apretadito. Lo cierro con un punto corrido, miren, nos tiene que quedar algo así. Yo voy a cortar esto así no me molesta porque es una pieza muy pequeñita. Y ahora le vamos a dar un aumento a estos 3. En estos 3 centrales vamos a tejer 2 puntos bajos en cada uno. Entonces levanto una cadenita y aquí mismo tejo 2 puntos. En el de al lado tejo lo mismo, otro aumento. Y en el tercero vuelvo a repetir este aumento. Entonces, acá estos 2 son del centro, así que aquí no va aumento. Tejo 1 y tejo 2. Cuando llego a la esquina, a estos 3, vuelvo a repetir el aumento y termino con estos 2 laterales y cierro la hilera. Nada más, es repetir. Así que yo me quedo tejiendo. Aquí ya cierro con un nudito y nos tienen que quedar 16 puntitos. Entonces, voy a tomar una hebra nueva porque yo lo voy a combinar y comienzo en una de estas esquinitas, cualquiera, y voy a tejer 2 hileras de puntos bajos sin ningún tipo de aumento, punto por punto. Tejo esta, levanto la segunda hilera y vuelvo a tejer 16 puntos bajos. Mientras tanto, miren, yo me voy llevando siempre las colitas para ya ir escondiéndolas y ir atrapando estas hebras, ¿sí? Bueno, termino con esta hilera sin ningún aumento, levanto y hago una segunda hilera. De la misma manera, me quedo tejiendo. Bueno, miren, nos tiene que quedar algo así. El que sabe tejer zapatitos de bebé, obviamente lo va a hacer muy rápido. Pero como siempre recordando para los que no han tejido nunca. Entonces vamos a hacer así. Ven que esta es la línea central, lo vamos a bajar. Y me voy a venir por aquí contando 3 puntos centrales. Tengo el del medio, me voy a guiar con este y con este punto. Y aquí es donde termina el otro. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Yo voy a separar estos 3 que van a ser para mi capellada. Y este que tengo aquí, lo tengo que correr un espacio para atrás. Entonces, así como está, yo lo giro, me pongo del lado del revés del tejido y me corro con un punto deslizado un espacio hacia atrás. Como es tan pequeñito esto, no pasa nada. ¿Ven? Esto queda ahí, no pasa nada. Entonces, desde aquí, yo voy a comenzar a sujetar estos 3 puntos. Simplemente salté un espacio. Entonces voy a tomar una lazada y salto este espacio. Voy a tejer en este primero aquí. ¿Ven? De estos 3, este sería el primero. Entonces tejo una media vareta. Tomo lazada, tejo la segunda. Tomo lazada y tejo la tercera. Ahora, del otro lado yo salté un punto y tejí desde el anterior. Acá vamos a hacer lo mismo. Saltamos este punto y esta la voy a sujetar aquí con un punto deslizado. Voy a tirar un poquito porque les quiero mostrar. ¿Ven? Acá ya empieza a cerrarse el zapatito, pero todavía me falta una hilera más. Entonces, aquí ya estoy ubicada en donde tendría que comenzar, pero yo tengo que saltar un punto y ubicarme en este segundo. Entonces yo voy a correrme con un punto deslizado, 1,
y 2 lugares, porque desde aquí giro el zapatito y tejo estos 3 puntos centrales. ¿Ven? Lo tengo que tejer del lado del revés. Podemos abollarlo un poquito para que nos sea más cómodo. Entonces tejo mi primer media vareta, la segunda y la tercera. Y acá voy a hacer lo mismo. Tengo que saltar este punto y cerrar esta hilera aquí, en este. Este lo estoy saltando. Entonces lo cierro con un punto deslizado. Tiro un poquito y les muestro. Miren lo que es esto, por favor. Es diminuto. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a dar toda una hilera de puntitos bajos. Ahí levanto. Tejo mi primer punto bajo, segundo y tercero de la capellada. Y ahora voy a ir tejiendo un punto por cada uno que me voy encontrando. Entonces levanto lo que sería el taloncito de este zapatito y se termina. Ahora después cambio de color y le voy a dar 2 hileritas más en otro color porque estoy simulando hacerle una mediecita. Es muy poquito lo que se teje, es muy pequeño este trabajo. Acá da para un puntito más, lo voy a hacer y listo, lo cierro esta hilera. Hago una cadenita para cortar y ya se los muestro. Ajusto y aquí tenemos el zapatito. ¿Qué nos falta hacer? Esta parte de acá que es la media. Son 2 hileras de puntos bajos. Sobre estos mismos puntos elegimos otro color. Yo en mi caso utilicé este gris y le voy a hacer 2 hileras más de puntos bajos. No se los voy a explicar porque es muy simple, pero ya me quedo a terminar de tejer esto y terminamos con el zapatito. Nos faltaría solo el cordoncito. Empiezo desde el talón para que me quede aquí el inicio y me quedo tejiendo 2 hileras de puntos bajos que me van a simular ser la mediecita, ¿sí? Acá le tejí 45 puntos de cadenita y la pasé y por abajo, por arriba, así como una bastillita, simplemente un moñito y ya está. Si ustedes lo desean, bueno, pueden poner una cintita o algún otro cordoncito. A mí me gustó hacerlo todo con lana y hacerles toda la ropita. Le pintamos un poco los cachetitos, la naricita, si quieren un poquito las orejas. Bueno, y cada uno lo va a ir completando con lo que quiere. Le puede hacer saquitos, el gorro es muy fácil. Hacer un gorrito, simplemente hacen una cadena del tamaño de la cabecita y a tejer. Esto es muy fácil, miren qué fácil que es. Cuentan una cadenita y luego le hacen el punto que más les gusta. A mí me gustó hacerle un elástico, uno en relieve hacia adelante y uno hacia atrás. Tiene 4 hileras combinadas y luego disminuí ahí un poquito y lo terminé frunciendo con unas puntaditas, pomponcito, pero eso si ustedes lo desean. Miren lo que es esto, por favor, son una preciosura. Ustedes lo van a vestir como más les guste. Esta es divina también. Recuerden, se mueven. La verdad que son unos muñecos preciosos. Amo hacer muñecos. Toda mi vida los hice en tela, pero bueno, tejidos también quedan muy lindos. Son un amor. Quiero agradecerles. Yo sé que este trabajo lleva tiempo porque tiene muchísimos detalles, pero cuanto más detalles le ponemos a nuestros trabajos, siempre es mucho mejor. Esto es una salida laboral, sin dudarlo. Miren lo que son divinos. De aquí pueden volar la imaginación para hacer un montón de otras cosas. Espero que lo disfruten. Recuerden que cuanto más detalles, mucho más lindo, mucho mejor. Ustedes terminen de jugar y hacerle la ropita que más les guste. Lo importante es tejer y disfrutar de lo que hacemos. Muchísimas gracias por su compañía, por su cariño, por sus mensajes, por todo ese amor que nos dan y nos comparten. La verdad,
somos muy felices porque compartimos lo que amamos hacer y sé que mucha gente del otro lado lo recibe y esto es un poco de yo te doy, tú me das, es mucho cariño compartido y eso es lo lindo. Obviamente con el crochet de por medio. Les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en algún otro video. Miren qué belleza, nos vamos a jugar.